Para la gente que anota, el día de hoy el mensaje se titula Nunca, nunca, nunca. Voltea ahí con la persona que tienes a la par y dile nunca, nunca, nunca. Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 19, dice lo siguiente: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa ¿qué? Roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y todos en alguna ocasión creo que nos hemos golpeado el dedo chiquito del pie. ¿Les ha pasado? Y vaya, te golpeas y es de los dolores más fuertes que puedes experimentar. Dicen que casi se compara con el dolor de un parto. No es cierto, no lo sé, no hay comparación. A las hermanas las volteé a ver y me hicieron así de no hay comparación, hermano, no sabes lo que dices. Pero bueno, no podía hablar de dolores de parto porque los hombres no los hemos experimentado, ¿no? O algunas todavía no lo han experimentado. El punto es, creo que todos en algún momento nos hemos golpeado el dedo chiquito del pie. Y no conozco a ninguna persona que cuando se golpea el dedo chiquito del pie diga: oh, Dios te bendiga, exaltado sea el nombre del Señor. Casi nadie dice así, ¿verdad? Te golpeas y así, oh, ¿no? Hablas en lenguas. Pero el punto es que no bendecimos, ¿no? Te enojas con la cama. Normalmente yo me golpeo ahí el dedo chiquito. La cama tiene varios años en el mismo lugar, pero siempre tiendo a golpearla y siempre es con el dedo chiquito. Y volteas a verlo y bendita cama, ¿no? Te reprendo en el nombre del Señor, ¿no? Te enojas, ¿no? Hay dolor y pocas personas damos palabras de bendición cuando nos golpeamos. Ahora, te estoy hablando de eso porque todos hemos experimentado dolor, todos hemos experimentado sufrimiento de algún momento y todos tenemos distintos tipos de reacciones. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, Jesús se encuentra con sus discípulos y les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y tal vez nunca habías meditado en esto, pero Pedro, si fuera a la escuela, es el tipo de personas que siempre hace las preguntas tontas. Sí, tú sabes a lo que me refiero. Cuando ibas a la escuela, estabas tomando una clase, el maestro te estaba explicando casi con palitos y bolitas, ¿no? Y el maestro preguntaba: ¿alguien tiene alguna duda? Y siempre había alguien que hacía un tipo de pregunta tonta, ¿no? Así como de, ¿pero cuánto es 1 más 1, no? Y todos así como de, bro, estamos en la secundaria. Todos sabemos cuánto es 1 más 1, pero yo quiero saber por qué, ¿no? Pedro era ese tipo de personas. Pedro siempre hacía el tipo de declaraciones y yo imagino a los discípulos volteando a verlo y diciendo: ¿es en serio, Pedro, que estás preguntando eso? Pero a veces Pedro decía cosas interesantes y decía cosas, hacía preguntas interesantes que muchos no se atrevían a hacer precisamente pensando en que van a pensar los demás, ¿no? Si hago este tipo de pregunta, tal vez los demás piensen que soy un tonto. Y entonces muchos no hacen ese tipo de preguntas, pero decían los discípulos: tenemos a Pedro. Pedro segurito va a hacer la pregunta, no tengo que hacerla yo, Pedro la va a hacer, ¿no? Pero lo interesante es que Pedro hace una declaración y hasta Jesús se sorprende. Porque no es el tipo de respuestas o no es el tipo de preguntas que haría Pedro, ¿no?
Y entonces específicamente le dice, esto no te lo revelo, ni carne ni sangre, así de, este no eres tú no eres el que está hablando, tú no eres el que está diciendo las cosas, ese no es Pedro, esto te lo tuvo que haber revelado el Espíritu Santo. Y hace una de las declaraciones más impresionantes, ¿no? Específicamente el versículo 16 dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el prometido al mundo, ¿no? Tú eres esa persona que Dios prometió para cada uno de nosotros. Tú eres esa persona que va a salvar al mundo. Y es una declaración bien interesante, porque cuando tú continúas leyendo el versículo, Pedro terminaría metiendo las patas o la terminaría regando una vez más. Ahora, te quiero hablar específicamente del dolor, y por eso comencé contándote la anécdota del pie chiquito, del dedo chiquito, del pie chiquito. Es que algunos tienen un pie muy chiquito. No, por eso te contaba la anécdota del dedo chiquito. Pero bueno, eso es del dolor físico. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado en alguna ocasión dolor del alma? Yo creo que todos hemos experimentado dolor del alma. Con el testimonio que contaban hace un rato, decía, ¿no? Mi mamá, yo la veía llorando. Yo me imagino que estabas experimentando dolor del alma al ver a tu hija postrada, ¿no? Todos experimentamos dolor del alma de algún tipo, ya sea por ver a nuestros hijos en una mala situación, sea a lo mejor porque has experimentado alguna enfermedad. Pero el punto es, el dolor del alma es algo que existe, el dolor del alma es algo real. En la vida estamos experimentando sufrimiento constantemente, y la pregunta sería, ¿por qué Dios está permitiendo tanto sufrimiento? ¿O para qué Dios está experimentando tanto sufrimiento, tanto dolor? De esto hemos hablado en otras ocasiones y te he dicho que Dios permite cada una de estas cosas porque Él tiene un propósito. La realidad es que, por ejemplo, todos experimentamos dolor. Dios tiene una visión específica para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, pero no alcanzamos a dimensionar lo que hay más allá, porque nuestra visión no se ha agudizado, nuestra visión no está totalmente despejada. Solamente alcanzamos a ver lo que tenemos cerca. Y no estoy hablando de que tengas miopía o que tengas astigmatismo o algún problema en los ojos. Estoy hablando de la capacidad de ver a futuro. Estoy hablando de la capacidad de soñar. Todos tenemos un llamado y una visión de parte de Dios. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, tú tienes un llamado y tienes una visión. Pero todo llamado y toda visión tienen un poco de dolor. Y mira, cuando nosotros vivíamos en la ciudad de Toluca y Dios estaba dándonos un llamado para venir a la Ciudad de México, para regresar a la Ciudad de México, yo no quería venir. Yo no tenía el deseo de venir. Estaba muy cómodo en el lugar en el que me encontraba, estaba muy cómodo en la ciudad en donde estaba viviendo. Sin embargo, cuando Dios nos hace el llamado y cuando todas las cosas se comienzan a acomodar para poder venir a la Ciudad de México, yo empecé a imaginar lo mejor y lo bueno que iba a ser vivir aquí en la Ciudad de México otra vez. Dije, vamos a ir a Tláhuac, ¿no? Realmente yo nunca había vivido en Tláhuac. No sabía lo que implicaba vivir en esta alcaldía, ¿no? No sabía que no existían centros comerciales, ¿no? Que la verdad, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, vamos a tener una vida mejor. Las cosas van a mejorar, las cosas van a ser más fáciles. Sabíamos que veníamos a trabajar a una iglesia
Empiezas a soñar, ¿no? La iglesia va a crecer, la iglesia va a tener un avivamiento, va a tener un despertar espiritual, no porque yo esté aquí, sino porque tienes una gran expectativa de futuro. La realidad es que cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, cuando llegamos a Tláhuac, muchas cosas se comenzaron a complicar. Las cosas se empezaron a poner difíciles y lo primero que hacemos es voltar al cielo y decirle al Señor, Señor, ¿por qué me sacaste del lugar donde estaba y me trajiste a este lugar para tener dolor? Esa era mi oración. Yo no sé si tú has hecho ese tipo de oraciones, pero volteas atrás y dices, Señor, ¿por qué me quitaste a mi familia? Señor, ¿por qué permitiste que tronara una relación? Señor, ¿por qué me permitiste que me endeudara? Señor, ¿por qué permitiste esta otra cosa? Y volteamos a ver al cielo y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Dios? Y este es el primer punto que te quiero enseñar el día de hoy. Dios nos muestra el destino, pero no lo duro del camino. Porque si vemos lo duro del camino, tal vez decidamos no caminar. Si yo hubiera sabido que venir a Tláhuac iba a implicar dificultad para mí, para mi familia, ¿tú crees que hubiera querido venir? La realidad es que no. Y entonces lo que Dios hace es mostrarte lo que vas a hacer, mostrarte como que el producto final de lo que vas a llegar a hacer, pero no te muestra el proceso. Porque tal vez en el proceso tú decidas echarte para atrás. Tal vez Dios permitió el día de hoy que estés experimentando dolor, porque eso es parte de tu formación de lo que vas a llegar a hacer el día de mañana. Pero hoy estoy ¿en qué? Estoy en un proceso. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, estamos siendo formados. Ahora con el que tienes al otro lado, dile, va a ser difícil. Pero no te rindas. Porque eso es lo que empieza a pasar en nuestra vida. Por más que tengas una alta expectativa, llega un momento en que tu estado de ánimo empieza a decaer. Es por ejemplo, ¿no? Los matrimonios que llegan a la iglesia, en esta iglesia no, estoy hablando de Toluca. Los matrimonios que llegan a la iglesia, ¿no? Y llegan con problemas. ¿Creen que por empezar a venir a la iglesia, el matrimonio qué? Se va a solucionar, ¿no? El esposo dice, no, mi esposa se va a convertir en la mejor esposa del mundo. Las esposas dicen, no, ahora mi marido se va a convertir en el mejor esposo del mundo. Ya no va a ser ese monstruo oloroso, ¿no? Que tengo por marido, ahora va a ser una persona totalmente diferente. Pero la realidad es que pasan 2, 3 meses y a lo mejor tu esposo no cambia. A lo mejor tú no cambias. Ahora, eso es un ejemplo hablando de personas, pero hablemos de las circunstancias. Tal vez empiezas a venir a la iglesia, crees que por venir a la iglesia las cosas van a empezar a resultar mejor, y cuando pasan 2, 3 meses de que las cosas no cambian, tu estado de ánimo decrece, tu estado de ánimo decae. Es normal, somos humanos, no podemos tener siempre la pila hasta arriba. Hay días buenos, hay días malos, pero cuando las cosas no mejoran, te empiezas a desmoronar, te empiezas a decaer. Nos convertimos en personas inestables. Está en nuestra naturaleza, no te sientas mal. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, no te sientas mal. Somos inestables. Tienes un pastor inestable. Sí, de verdad, hay días en que estoy bien y hay días en que recuerdo cómo nos ha golpeado la vida y eso me da tristeza, me da el bajón. A veces me pongo a llorar. Les estoy diciendo la verdad, estoy siendo vulnerable con ustedes. A veces me pongo a llorar. Luego yo veo a mi esposa, porque yo tengo mi escritorio en la casa pegado a la ventana. Ahora sí que detrás de la ventana. Detrás de mi ventana. Ok. Está mi escritorio detrás de la ventana. Y mi esposa está sentada en la parte de atrás y ella ve cuando yo estoy llorando, ¿no? Ya sea porque estoy escuchando alguna canción, o estoy leyendo algún versículo en la palabra, a veces me quiebro y lloro, es normal. Somos inestables, somos vulnerables. Lo interesante de todo esto que te estoy diciendo es que no importa tu inestabilidad.
El punto es que en esa inestabilidad que tenemos, Dios no se fija en la inestabilidad, sino que Dios ve tu potencial. Y esa es la segunda cosa que te quiero enseñar. Dios está más enfocado en ver tu potencial y no se enfoca en lo inestable que eres. Porque todos nos fijamos en lo inestable que somos. ¿Sabes? Yo no quiero hacer de Gracia Incontenible una iglesia más. No estoy diciendo que las demás iglesias estén mal, no malinterpretes mis palabras. Yo creo que Dios se mueve y que Dios se manifiesta en esos lugares. Nosotros somos parte del cuerpo universal, somos parte de la iglesia de Jesús. Pero te lo digo porque el otro día, ya van varias ocasiones que he escuchado, ¿no? Es que ustedes son una iglesia que abraza mucho. Ustedes son una iglesia que apapacha mucho. Ustedes son una iglesia que no regaña tanto. Y vienen a acusar a algunos de ustedes y decir, tienes esas personas porque ustedes son la iglesia que necesitaban, haciéndonos notar así como de que somos una iglesia que abrazamos a todos. Y te tengo noticias. Somos una iglesia que da gracia incontenible. Somos una iglesia en donde el que has rechazado en otros lugares puede venir aquí. Somos una iglesia en donde no nos vamos a enfocar en la inestabilidad de las personas, nos vamos a enfocar en el potencial. Y sí, somos una iglesia en donde viene la gente rota y viene la gente quebrada. Somos una iglesia para todo el mundo. Pero no todo el mundo está hecho para esta iglesia. Tal vez muchos están esperando que de parte de nosotros haya juicio, pero no va a ser así. La realidad es que nosotros estamos enfocados en construir la vida de las personas. Dios no está viendo tu desempeño, pero sí está enfocado al 100% en tu potencial. ¿Y por qué te digo que Dios no está enfocado en tu desempeño? Porque si estuviera enfocado al 100% en tu desempeño, Dios ya nos hubiera descalificado. Porque tal vez tienes empeño en ciertas cosas, tal vez le echas muchas ganas a ciertas cosas, pero en otras flaqueamos. No somos perfectos. A eso se le llama inestabilidad. Tendemos a equivocarnos, tendemos a regarla. Pero Dios no está enfocado en las veces que te has equivocado. Dios no está enfocado en tu inestabilidad. Está enfocado en tu potencial. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro acaba de hacer una de las declaraciones más importantes del mundo y está diciendo, tú eres el Cristo, ¿el hijo de qué? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pero unos versículos después, Pedro metería las patas. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 22. Dice, desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. ¿Estás de acuerdo que Jesús está profetizando lo que estaría por vivir él? ¿Sí? Él está profetizándoles, esto va a tener que pasar, es algo que tiene que acontecer, es algo que tiene que suceder. Y dice así, que tendría que sufrir mucho, tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro se lo llevó aparte y comenzó ¿a qué? ¿Te puedes imaginar a Pedro reprendiendo a Dios? Lo empieza a regañar y le dice, Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Di conmigo, nunca. Una vez más, nunca. O sea, tienes a Dios mismo encarnado
profetizando las cosas que tendrían que pasar, las cosas que tenían que suceder para que tú y yo tengamos salvación. Pedro acaba de tener uno de los momentos más increíbles de revelación por parte de Dios al hacer esa declaración: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después lo tienes regañando a Jesús. No, Jesús, estás mal. Ven para acá. No te quiero hacer quedar mal delante de los otros discípulos. Ven conmigo al cuartito, al privado. ¿Qué te pasa, Señor? ¿Cómo puedes decir eso? Dice ahí que comenzó ¿a qué? A reprenderlo. O sea, no le estaba nada más así como diciéndole: Señor, no digas eso. No, lo estaba reprendiendo. Le dijo: Señor, que Dios tenga compasión de ti, ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Y le dice: que nunca te suceda ¿qué? Acabas de tener a Pedro en su mejor momento y unos minutos después lo tienes en el momento de mayor inestabilidad. A veces nosotros somos así en el día. Tenemos momentos en donde estamos en nuestro mejor momento y sin darnos cuenta caemos en picada y nos volvemos vulnerables. El problema es que la mayoría de las personas solamente van a ver tu inestabilidad. Y yo te digo lo siguiente: no temas, no tengas miedo, no dudes, porque sí somos inestables, sí cometemos errores, pero Dios no está enfocado en tu inestabilidad. Dios está enfocado en tu potencial. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra, que nunca te suceda eso, esa palabra nunca se convertiría en una de las palabras favoritas del apóstol Pedro. Una vez más, vuelve a decirle a la persona que tienes al lado: dile nunca. Ahora al del otro lado, dile nunca. Ahora, tendemos a fijarnos en la inestabilidad de otros, pero no tendemos a fijarnos en nuestra inestabilidad. Déjame te explico. Nosotros también utilizamos esa palabra. De hecho, sin darnos cuenta, es una de las palabras favoritas del ser humano. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando ves a un niño malcriado, tú dices: yo nunca voy a tener hijos así. Lo han dicho hasta que los tienes. Esa es la realidad. O sea, tú ves a los hijos de los otros y dices: yo cuando sea papá nunca me va a pasar eso. Y tienes a tus hijos y ¿qué crees? Te pasa. Todos utilizamos la palabra nunca para ver la inestabilidad de otros sin darnos cuenta de nuestra propia inestabilidad. ¿Sí se entiende? Ves a matrimonios pelearse y tú dices: a mí nunca me va a pasar eso en mi matrimonio. Hasta que te casas. Ves a los esposos, aquí no, una vez más, algunos esposos, cómo tratan a sus esposas. Y tú dices: yo jamás voy a tratar así a mi esposa. Y te casas y tal vez la tratas peor de lo que habías visto. Yo cuando era soltero y después nos casamos y todavía no teníamos hijos, duramos 4 años sin tener hijos, yo le decía a mi esposa: yo nunca le voy a gritar a mi hijo. Y soy el que más le grita. El punto es que utilizamos la palabra nunca con tanta facilidad, utilizamos la palabra nunca con tanta rapidez, porque tendemos a ver los problemas en otras personas y no nos damos cuenta que tal vez nosotros también tenemos ese problema. Todos tenemos esa confianza falsa. Solamente va a cambiar nuestra forma de pensar hasta que algo pase en nuestras vidas y nos derribe. Tal vez lo que tanto has criticado el día de hoy
toque a tu puerta el día de mañana. Así que deja de juzgar y deja de criticar. Comienza a amar. ¿Sabes por qué criticas y juzgas? Porque no amas. Y entonces, como no existe el amor, por lo menos hacia esas personas, viene la palabra nunca. A mí nunca me va a pasar eso, yo nunca voy a hacer eso. Eso jamás me va a pasar a mí. Ahora dijeras, ok, a Pedro, a mi Peter, le pasó una sola vez. No le pasó una sola vez. Mateo capítulo 26, versículo 33. Pedro, esto compartimos la semana pasada, ¿no? Estaba Jesús cenando con sus discípulos. El pan estaba bien bueno. Y luego se echaron unos drinks. La Biblia lo dice. Era vino lo que estaban tomando. Y el Señor empezó a decir: uno de los que está aquí me va a entregar. No quiero decir quién es, pero se llama Judas. Y entonces Pedro hace esta declaración. Dice: Pedro respondió: aunque todos pierdan la fe en ti, yo nunca lo haré. Una vez más, repite conmigo: nunca. Cuando hacemos este tipo de declaraciones que está haciendo Pedro, es porque no reconocemos nuestras debilidades. ¿Cuántos perfectos sabemos aquí? Nadie es perfecto. Pero a nadie le gusta reconocer la imperfección. Aunque nadie es perfecto, a ninguno nos gusta reconocer nuestras imperfecciones. Siempre, de hecho, en nuestra naturaleza tratamos de vendernos. Para los que no lo sabían, el ser humano todo el tiempo está vendiendo, aunque no seas vendedor. Cuando eres soltero y te gusta una chica, ¿qué es lo que haces? Te arreglas, ¿no? Porque estás vendiendo. Te estás vendiendo a ti mismo. Si eres gordito, metes la panza, sacas el pecho, haces tu voz más varonil. Hola, nena. Todo el tiempo estamos vendiendo, ¿no? O sea, no sacas la panza como estás normalmente, ¿no? Y caminas así y hablas todoñero como normalmente hablas, ¿no? Quieres quedar bien. Todos estamos vendiendo todo el tiempo. No nos gusta mostrar nuestras debilidades. No nos gusta mostrarnos vulnerables. Y eso es lo que está haciendo Pedro. O sea, el Señor Jesús dijo: algunos me van a negar. Y Pedro, por querer quedar bien, por no mostrar su vulnerabilidad, su debilidad, ¿qué dice? Yo nunca lo haré. Nunca lo haré. Y eso es lo siguiente que te quiero enseñar. Es bueno reconocer nuestras debilidades, ya que si no las reconocemos, somos más susceptibles a ellas. Cuando no reconoces tu debilidad, te vuelves más susceptible a ellas. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué ocasiones has dicho nunca? Yo nunca. Y tal vez ni siquiera lo has dicho una vez, ¿no? Algunos hasta lo afirman de 2 o 3 veces. No, yo nunca, pastor, haría eso. El Señor reprenda lo que está diciendo.
Yo nunca volteo a ver a las hermanas que caminan por la calle. Ya las está profetizando. Nunca, pastor. Yo nunca digo malas palabras. Yo me pego en el dedo chiquito del pie y digo rabasaya. Santo. Yo nunca critico. Ajá. Yo nunca estoy de chismoso. Yo nunca me peleo con mi esposa, pastor. Ella se pelea conmigo. ¿Cuántas veces o en qué ocasiones dices nunca? Porque yo nunca digo eso, pastor. Yo nunca me comporto así. Porque quiero que sepas esto. Cada vez que tú digas nunca, Dios va a retar tus palabras. Cada vez que dices nunca, es una oportunidad para que Dios rete tus palabras. Hace ya creo que 13 años aproximadamente, se metieron a robar en nuestra casa en Toluca. Nos robaron una pantalla que tenía una semana que la había comprado. Se robaron el Xbox. En ese entonces todavía teníamos las famosas televisionzotas. Teníamos una televisión grande, se llevaron la televisión. Se robaron nuestros anillos de matrimonio. Se robaron ropa. Y te estoy contando esto porque yo predicaba de la siguiente manera. Obvio, antes de que me robaran. Yo decía, esas personas que andan poniendo chapas de seguridad en sus casas, que andan poniendo protecciones, es porque no confían en Dios. Tengo la predicación en cassette, se las puedo proporcionar, la podemos digitalizar para que la escuchen. Yo predicaba eso en Toluca, de verdad, Entonces decía, cuando tú pones protecciones en tu casa y andas poniendo un montón de cerraduras, es porque no tienes confianza en Dios. Es porque no confías en Dios. Yo les decía, si tú andas poniendo ahí, no sé, las protecciones y poniendo chapas de seguridad, es porque tu confianza está puesta en el hombre y le tienes miedo al mundo, ¿no? Y usaba este versículo, que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Y sí, estaba tonto, inmaduro. Yo me acuerdo que dije esto: yo nunca voy a poner protecciones en mi casa ni chapas de seguridad. Se metieron a robar. Y ese mismo día pusimos una chapa de seguridad. A la semana pusimos protecciones. Y la predicación cambió totalmente. Sí, pues cerrojo, candado, chapa de seguridad. No, o sea, una fortaleza. Mi casa de interés social en Toluca, ¿no? O sea, de verdad, una fortaleza. El punto es ese. Dios estuvo retando mi nunca. Yo quiero que medites por un momento cuáles son las cosas en las que has dicho nunca, porque Dios va a retar tus palabras. El versículo que leíamos, ¿no? Que dijo Pedro, yo nunca haré algo así, yo jamás perderé la fe, yo jamás te voy a negar. Eso no lo traigo anotado, pero ¿qué le dijo el Señor? Mira, antes de que el gallo cante, ¿qué? ¿Tú me vas a qué? Jamás, Señor. Nunca. Ah, no, que cante el gallo. ¿Tú andabas con el Señor Jesús? Nunca. Ni lo conozco. Pero hablas como Él. No. Yo no sé quién es. Pero te hemos visto con Él. Me confunden. Ese no soy yo. Y en eso canta el gallo. Y Pedro recuerda las palabras
Digo, las palabras de Jesús. Y me puedo imaginar diciendo, dije nunca. Nunca. Quiero que sepas que Dios el día de hoy está retando tus expectativas de nunca. La perspectiva de Dios acerca de nunca es muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Entonces el primer nunca es el que digo yo. A mí nunca me va a pasar eso. Pero ¿cómo se titula el mensaje el día de hoy? Ok, apenas va un nunca. El nunca que yo digo. Ahora viene el nunca que a mí me dicen. Pones un negocio y la gente que envidia lo que estás haciendo te va a decir, tú nunca vas a tener éxito. Ese es el segundo tipo de nunca. El que otros me dicen a mí, el que viene de terceras personas. Nunca te va a ir bien. Si te casas con esa incircuncisa, nunca vas a ser feliz. Si no me haces caso a lo que yo te estoy diciendo, nunca vas a experimentar bendición. Hay iglesias que dicen eso. Si te vas de mi iglesia, nunca vas a prosperar. Ah, caray. El problema es que también los nunca los estamos recibiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La realidad es esta. Vivimos vidas influenciadas por el nunca. Vivimos vidas influenciadas por nuestros nunca y por los nunca de otras personas. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, porque tal vez a las personas que más criticamos son en las cosas que nosotros nos terminemos convirtiendo. Criticas falta de humildad, pero te terminas convirtiendo en arrogante. Criticas falta de amor, pero te terminas convirtiendo en la persona que más odia. Ten cuidado con los nunca que salen de tu boca. Ahora, llevamos dos nunca. El nunca que yo digo y el nunca que me dicen otros. ¿Pero de cuántos nunca estamos hablando? De tres. El tercer nunca es el que Dios nos dice a nosotros. Hebreos capítulos 13:5. Y es un nunca totalmente diferente al que nosotros conocemos. Hebreos capítulo 13:5 en la parte B dice lo siguiente: porque Dios dijo, nunca que ni te dejaré solo. Y ese es un momento para celebrar. Tal vez has obtenido voz de crítica, tal vez has obtenido voz de murmuración, tal vez tú eres el que ha dicho nunca, pero Dios te dice lo siguiente: el nunca que yo doy es muy diferente al nunca que tú conoces. Y Dios te dice, nunca te voy a dejar solo, nunca te voy a abandonar. Me encantan las palabras de Dios. Y eso es lo siguiente que te quiero enseñar. La gente puede cambiar su perspectiva acerca de nuestro potencial, pero Jesús nunca cambia su perspectiva acerca de nosotros. La gente puede cambiar acerca de lo que piensa de ti. Tal vez el día de hoy te tienen en un buen concepto, pero no sabes el día de mañana. Y la gente cambia su perspectiva porque nos equivocamos. Y por una vez que te equivoques, la gente no se enfoca en todo lo bueno que hiciste, la gente se enfoca solamente en el error. Pero lo interesante es esto: Dios no cambia su perspectiva acerca de nosotros. Pudiste haber tenido una vida intachable en el trabajo,
en el que te encuentras actualmente y haber cometido un solo error, un simple error, y por ese simple error, a lo mejor te corren, no lo sé. Pero Dios no se está enfocando así de, ay, mira, se equivocó. No, Él no cambia su perspectiva acerca de ti. Porque los dones de Dios, su llamamiento, dice la palabra de Dios, que es irrevocable. Dice que Dios no da regalos para luego quitarlos. Quiere decir que Dios tiene tanta confianza en ti que una vez que te da algo no te lo va a quitar. Él nunca va a cambiar la perspectiva que tiene acerca de nosotros. Me encantó lo que estábamos cantando hace un rato, ¿no? Dios no se fija en mi color de mi piel, no se enfoca de dónde vengo, no se enfoca en si eres gordito, eres flaco, no se enfoca en eso. Él ya tiene una perspectiva acerca de ti y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero saqué 7 en el examen. Yo te puedo preguntar a ti el día de hoy, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Y cuál es la perspectiva que Dios tiene de ti? Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. ¿Estás pasando por una prueba el día de hoy? ¿Estás pasando por una situación complicada el día de hoy? Te tengo noticias. Dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero tal vez no te acordabas de este pasaje. Dice que todas las situaciones difíciles y pruebas que pasamos nos están ayudando a ser, ¿qué? Más resistentes, más fuertes, más resistentes. Antes te ofendías porque alguien decía algo de ti. ¡Ay! Hablaron mal de mí. Ahora escuchas que dicen algo malo de ti y dices, no me conocen. El día de hoy soy una persona más fuerte. El día de hoy soy alguien más fuerte. Soy alguien más resistente. Y este es mi último punto. Lo que hacemos con el dolor va a determinar en qué nos convertimos. Todos estamos o hemos experimentado dolor. El dolor puede hacer 2 cosas en una persona: o que se aleje de Dios o que se acerque a Él. Pero es tu decisión el qué vas a hacer con ese dolor. El dolor va a determinar si te vuelves más débil o te haces, ¿qué? Más fuerte. Lo que yo te quiero decir es que Dios está permitiendo esto en tu vida para que tengas más resistencia. Pero depende totalmente de ti si decides hacerte más fuerte o no.